Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí with me. Bueno chicos, el caso de hoy. O sea, me bajo de la vida, chicos. O sea, el caso de hoy vais a flipar. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es muy fuerte de verdad. Vamos a hablar de Disney también, chicos? Vamos a hablar de Disney, pero no como datos random, sino que vamos a hablar de Disney por un motivo. O sea, vais a alucinar, en serio. Antes de comenzar, ya sabes, suscríbete, dame un like, sígueme en Instagram, por favor, que te lo pido siempre. Y si quieres, tengo también Patreon, por si quieres un contenido exclusivo. No me enrollo más. Ah, bueno, te dejo en la cajita de información un montón de descuentos, como por ejemplo, si quieres hacerte estas uñas, Witaka, descuentos que tú puedes entrar y pues te vienen muy bien a ti y a mí también. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, vamos a hablar de la familia Todd, como estáis viendo en el título. Esta familia era una familia ideal compuesta por Anthony Todd, de 44 años, Megan, de 42, y sus tres hijos, Tyler, de 11 añitos, Alec, de 13 añitos, y Zoe, de 4 añitos. Todo en el momento de los hechos, Esta familia, la familia Todd, vivía en Connecticut y los padres habían fundado dos empresas porque los dos eran fisioterapeutas. Una de estas empresas era Performance Age Sport LLC y la otra era Family Physically Therapy. Estas dos empresas eran, pues eso, de rehabilitación, de fisioterapeuta y todo esto, y cuando entrabas en la web era todo fantástico, quiero decir, ellos tenían un montón de títulos, habían trabajado para un montón de clientes y sobre todo tenían en su cartera de clientes a gente ultra famosa. Esta era la típica familia americana, quiero decir, les iba bien, tenían dinero, sus hijos eran educados, guapos, simpáticos, y además esta familia era la típica que pues para Navidad se ponían todos el mismo pijama de Navidad para hacerse la foto, enviarse a los familiares y amigos, bueno, tal. Además, la propia comunidad de vecinos, ya sabéis que muchos americanos suelen vivir en comunidades, en urbanizaciones, bueno, pues la urbanización donde ellos vivían, pues con los vecinos estupendos, una amistad increíble, los niños en el colegio súper bien, todo genial. Además tenían una perrita. O sea, ¿qué más os digo? Todo súper bien. Aún así, en 2017 la familia decide hacer un cambio y decide marcharse desde Connecticut a Florida. Vendieron la casa donde estaban viviendo en Connecticut por $348,000, wow, y se fueron, ya os digo, a Florida. Pero no se fueron a cualquier lugar de Florida, no que va. Se fueron a Celebration, que ahora os voy a explicar qué es esto. Celebration resulta que es una ciudad creada en Florida, al lado de los parques Disney, y que fue creada por propiamente la compañía Disney. Esta ciudad tiene unas cosas muy turbias detrás que os voy a contar un poco por encima, pero el caso de los Todd es lo más fuerte de todo. Pero bueno, os voy a hablar un poquito de esta ciudad para que tengáis un contexto porque me parece súper interesante. Esta ciudad, Celebration, costó a la compañía Disney $3 billones y fue creada en la década de los 90. Resulta que está a 8 kilómetros de los parques Disney, o sea, está súper cerca, y actualmente, porque sigue en pie, o sea, la gente sigue viviendo allí, viven unas 11.000 personas, aunque tiene capacidad para 20.000, o sea que está algo vacía. ¿Y cómo nace esta ciudad? Bueno, pues resulta que cuando Walt Disney todavía seguía en vida, a finales de los 60, ya habiendo creado su imperio, él tenía las ganas o el proyecto de hacer una ciudad funcional donde viviera la gente, pero que tuviera las normas y los valores, mejor dicho, los valores que emanaba Disney. Esto es bastante cuestionable porque no sé si lo sabéis, pero el ente de Walt Disney es un poco... pero bueno, en fin. La cosa es que Walt Disney compró unas 11.000 hectáreas en la zona del sur de la Florida para crear todo esto. Sin embargo, pues acabó perdiendo la vida y lo que viene siendo la empresa Disney creó en esa zona, en esas 11.000 hectáreas, pues el Magic Kingdom que todo el mundo conocemos, y a lo largo de los años, se ha ido creando otros parques. Pero seguían sobrando hectáreas, así que fue entonces cuando los de Disney recordaron el proyecto de Walt Disney y decidieron crear esta ciudad que os he dicho que es tan cara. Esta ciudad no es
infantil, quiero decir, no tiene al Pato Donald ahí en medio, es sobria, por así decirlo, pero es de aspecto colonial, con casas preciosas, casas carísimas, por cierto, de colores pastel, bueno, estáis viendo algunas fotos, y todo cuidado al detalle, con un lago preciosísimo en medio, todo completamente increíble. Además de algunos comercios y sitios para comer, también contaba o cuenta con una escuela, una iglesia y un cine. Cuando en la década de los 90 la gente en Estados Unidos se enteró de este proyecto, se volvieron absolutamente locos y todo el mundo quiso ir a vivir ahí, pero tuvieron que hacer un sorteo para elegir a las personas que fueran a vivir a pues aquí, a Celebration. La cosa es que tenías que tener unas características exactas para entrar a vivir a Celebration. Como te puedes imaginar, tenías que ser un americano, devoto, cristiano, intachable y sobre todo con muchísimo dinero. Pero una vez ya habías conseguido entrar a Celebration, habías pagado el dineral que costaban esas casas, bueno, pues tenías que acatar 130 normas que ponía Disney para que los habitantes de su ciudad fueran intachables. Esto creó los primeros conflictos porque había gente que sí que cumplía las normas a rajatabla y había gente que no, pero esto fue sumado a más cosas que pasaban en esta ciudad. Resulta que el colegio que había en la ciudad era así como algo experimental y se trataba como de un colegio un poco feel free, pero todo mal porque los profesores no daban abasto para atender a tantos niños. Había muchísima rotación porque los profesores no querían trabajar y dejaban el trabajo y pues apáñate tú. Y pues comenzaron a haber muchas quejas por parte de los padres y madres que tenían que llevar a sus hijos ahí, claramente. Después las casas que habían costado tantísimo dinero comenzaron a tener fallos muy importantes como fugas, goteras e incluso se vinieron abajo techos, o sea, esto es heavy, ¿eh? Y además esta urbanización comenzó a recibir la visita de algunos cuantos ladrones, porque esta urbanización permitía la visita de turistas. No estaba cerrada, no es la típica urbanización que tienes que pedir permiso para entrar, sino que puede entrar quien quiera, y esto hacía que entraran muchísimos ladrones porque daban por hecho que ahí vivía gente con muchísimo cash. Y todo esto lo vamos a sazonar con algunos casos que fueron ocurriendo, como en 1998, que resulta que unos turistas fueron con su cochecito y desaparecieron dentro de Celebration, dentro de esta ciudad, y resulta que a los pocos meses aparecerían dentro del lago metidos en su coche y evidentemente sin vida. Se pensó que había sido un accidente, pero también se callaron muchísimas cosas, siendo sospechosas todas y cada una de las personas que vivían en Celebration, de los habitantes, claro. Teniendo en cuenta todas estas cosas, Disney decidió desentenderse de esta ciudad y vendió la ciudad a una promotora. O sea, a día de hoy no forma parte de Disney, aunque fueron ellos los fundadores, porque básicamente pasaban tantas cosas malas en esta ciudad que decidieron que, mira, no es mía, no me acuerdo. Siguieron pasando cosas, ¿eh? Después de esto resulta que un hombre se atrincheró en su casa y la lió pardísima, resulta que otro hombre se desvivió porque resulta que se había sobrepasado con una alumna, esta alumna le denunció y este tipo se desvivió, también te digo, uno menos. Y lo último que pasó es lo que os voy a contar a continuación. Tenemos para este momento que estamos en 2019, o sea, hace nada. Por eso os digo que esta ciudad sigue estando en pie. Bueno, pues resulta que los Todd están súper felices. Ya veis las fotos con sus hijos, con las bicis en el lago, bueno, todo súper bien con el perrito, todo ideal. Lo único es que Anthony, el padre, se tenía que marchar cada 2x3 a Connecticut porque seguía teniendo algunos clientes allí. Durante todo este tiempo, los familiares que tenía la familia Todd en Connecticut podían ver la evolución de sus familiares en Florida, en Celebration, a través de Facebook, donde cada 2x3 subían post de fotos ideales, toda la familia súper contentos, e incluso hay un post en particular donde lo sube Anthony en una competición de piano donde fue a ver a su hijo, que decía algo así como: agradecido por estas bellas almas en mi vida. Todo esto es completamente ideal hasta que nos plantamos en diciembre de 2019. Era más o menos el día 15 de diciembre y, como os podéis imaginar, desde el 1 de diciembre en las casas americanas y más
de esta magnitud y de este dinerinchi, pues suelen decorar las casas muchísimo, ya pues desborda el espíritu navideño. Y resulta que la casa de los Todd pues no hay movimiento. Además, los vecinos, que os podéis imaginar, o sea, los vecinos son todos amiguísimos, se quieren todos muchísimo, lo típico. Pues empiezan a darse cuenta que no hay movimiento, o sea que la gente, la familia Todd ni entra ni sale, ni absolutamente nada, y se empiezan a preocupar. Los vecinos comienzan a comentarle este suceso a la policía, que estaba propiamente dicho en la ciudad, pero no hacen demasiado caso, hasta que el 31 de diciembre de 2019 un señor aparece en la casa picando porque tenía una carta de impago. Y como nadie les abría la puerta, decide dejarla pues en la parte de abajo, o sea, entre la puerta, ya sabéis, ¿no? En el porche. Claro, esto todavía daba más sensación de que esta casa estaba completamente vacía. Los agentes para este momento, ya habiendo pasado el día 31, o sea, ya estamos en 2020, la policía se entera que los Todd tienen otra propiedad, cerca, la van a visitar, está vacía, y comienzan a picar sistemáticamente en la casa para ver si hay alguien. No hay nadie contesta y se piran. Esto de venir, picar e irse, la policía lo hace unas cuantas veces, teniendo en cuenta que los vecinos se empiezan a preocupar seriamente porque esto no les parecía normal. A todo esto entra en juego un familiar de los Todd, quien es la hermana de Anthony, quien vive en Connecticut, y se da cuenta que le parece rarísimo que en Navidad esta familia no suba ningún post en Facebook, no digan nada, no manden fotos, no hagan llamadas, o sea, como que hayan desaparecido por completo. Así que ella decide ponerse en contacto también con la policía. Resulta que esta chica, la hermana de Anthony, quien se llamaba Chrissy, un nombre un poco raro, pues le dice a la policía que ella pudo hablar con su hermano Anthony el día 6 de enero. Así que en un principio Anthony sí que estaba bien, pero no sabía absolutamente nada de la familia y sabía que algo había pasado porque no es normal la falta de movimiento. O sea, ¿por qué no salían de casa? Bueno, que la policía iba muy de vez en cuando a picar unas cuantas veces y se iba. E incluso en una de estas ocasiones una vecina le dijo a un policía que ella tenía la llave de casa de los Todd porque cuando los Todd se iban de viaje ella le cuidaba al perro. Pero el policía no quiso utilizar la llave porque no tenía ningún tipo de orden para entrar a la casa. Total, que siguen pasando días y días. Con todo esto nos plantamos al día 13 de enero. Hay que recordar que la última vez que los vecinos vieron a alguien en esa casa fue el día 15 de diciembre. O sea, había pasado prácticamente un mes. Bueno, pues resulta que otro día más la policía se pone ahí a picar y resulta que esta vez, o sea, la policía yo me la imagino así, comiendo rosquillas, ¿no? Y de repente están así hablando porque sí, tío, no sé qué, no sé cuánto, y ven salir a Anthony Todd y volver a entrar. Y claro, se ponen súper nerviosos, güey, ¿qué pasa? Y entran a la casa. Cuando entran a la casa, se pegan un sustazo porque encuentran a Anthony encima, o sea, delante, arriba del todo de las escaleras, mirándoles fijamente. Pero, o sea, imagínate, o sea, por favor, imaginaros esa escena, ¿eh? Pero la casa estaba completamente en silencio y lo peor de todo, chicos, es que había un olor horrible en toda la casa. La policía se pone muy nerviosa, apuntan a Anthony, le hacen ponerse de rodillas y se dan cuenta de que este hombre no anda bien. Él les dice que se ha tomado un montón de antihistamínicos y prácticamente no puede hablar, y efectivamente, prácticamente no puede hablar. Le preguntan entonces por su familia, por su mujer y sus 3 hijos, y él dice que su mujer está durmiendo en la habitación de arriba y sus 3 hijos se han ido a dormir a casa de unos amiguitos, cosa que no es posible porque durante este mes no han visto a los niños en ningún momento y que van a estar un mes entero en casa de unos amigos, no tiene sentido. Así que la policía, temiéndose lo peor, llama refuerzos y comienzan a investigar la casa. Simplemente por el olor, o sea, el olor les iba guiando hasta la habitación principal de los Todd. La policía entonces llega a la habitación de matrimonio y encuentra como varios bultos de ropa, tanto encima de la cama como en el suelo. Había un olor horrible y súper intenso y eso era claro indicador que algo estaba pasando. Se centran primero en la cama y levantan la ropa que hay encima del colchón y se encuentran el cuerpo de Zoe, el cuerpecito de Zoe, la niña pequeña, sin vida y con signos claros de descomposición, y al lado el de
su madre, de Megan, también de la misma forma, pero en este caso había mucha sangre. En el suelo, pegado a la cama, había otro bulto de ropa y cuando lo destapan pueden encontrar el cuerpo de Alec y de Tyler. Los dos niños estaban cubiertos de sangre y también estaban en un estado de descomposición muy avanzado. Alec, el mayor, de 13 años, o sea, mayor, pero tenía 13 años, tenía entre sus manitas un rosario. Todos tenían varias estocadas en sus cuerpos, menos la pequeña Zoe, que no tenía ninguno. Evidentemente, después de este horrible descubrimiento, lo que hace la policía es llevarse a Anthony. Intentan llevarlo para declarar, pero es imposible, él está muy mal y lo llevan primero al hospital para hacerle un lavado de estómago porque tenía muchísimos antihistamínicos en el cuerpo y pues no estaba bien. La autopsia que se le hizo a esta familia determinaba que efectivamente habían perdido la vida hacía ya aproximadamente un mes. Resulta que a todos se les había administrado una dosis muy alta de antihistamínicos, pero parecía que el ataque principal, o sea, la primera persona en perder la vida había sido Alec. Resulta que tanto Zoe como Tyler habrían perdido la vida con el medicamento que se le fue suministrado a estos dos niños. Sin embargo, la medicación que se le dio a Alec, teniendo en cuenta que era más grande, no dio resultado y acabaron pues dándole varias estocadas en el cuerpo, en la parte del tórax. Aún así, se podía ver que las manitas de este niño estaban marcadas, o sea, habían señales de lucha, o sea que este niño efectivamente se despertó y pues quien hizo todo esto acabó con su vida de una forma atroz. Y después esta persona hizo lo mismo con los demás, hizo lo mismo con el pequeño Tyler y con su mujer, quien no tenía ningún tipo de estocadas en el cuerpo, era, como os he dicho antes, la pequeña Zoe. Una vez que Anthony se recuperó de todos los antihistamínicos que se había tomado, pues comenzaron a interrogarle y en un principio decía que no recordaba nada de lo sucedido. En un principio decía que sí, que podía haber hecho él todo esto y que lloraba muchísimo y estaba muy triste, pero enseguida cambió la versión de los hechos. Anthony explicó que todo esto lo había hecho su mujer, que su mujer había dado antihistamínicos a sus hijos y después había acabado con la vida pues de ellos. Y después ella se sentía muy mal, que también bebió y mezcló un poco todo y se dio varias estocadas en el estómago. Él, cuando se dio cuenta de todo esto, no podía decir al mundo que su mujer había hecho algo tan cruel contra los niños y decide él, por motu propio, poner a sus hijos y a su mujer en la cama en una posición como para dormir, en fin. Y después pues se sentía muy mal e intentó pues desvivirse un par de veces porque no podía soportar todo esto. Como os podéis imaginar, la policía no se creía ni media palabra y tenían bastantes indicios y pruebas para darse cuenta que todo esto lo había hecho él, como por ejemplo cicatrices en las manos que cuadraban perfectamente con el cuchillo que había utilizado, porque es muy fácil que se te resbale cuando haces este tipo de cosas. Además que los vecinos sabían que hacía un mes que esta persona no había salido para absolutamente nada de la casa. Teniendo en cuenta esta barbaridad, lo que tiene que hacer la policía, como siempre, como os he contado un montón de veces, es entonces ponerse a indagar en la vida de Anthony. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho todo esto? Y bien, lo que os voy a contar ahora os va a sorprender bastante. Resulta que esta fachada de familia americana perfecta, ideal, rica y todo esto era una absoluta farsa, o sea, no era cierto, y esto lamentablemente es bastante más habitual de lo que nos imaginamos. Pues es que resulta que a finales de 2019, cuando todo esto estalla, bueno, unos meses antes de que todo esto estalle, Anthony Todd estaba siendo investigado por fraude. Resulta que estas dos empresas que él y su mujer habían creado pues no estaban dando beneficio, pero él estaba estafando muchísimo dinero. Él hacía facturas de miles de dólares para empresas que ni siquiera habían recibido sus servicios. Y todo esto comenzó a salir a la luz porque empresas muy grandes, sobre todo empresas que llevaban en sus filas a deportistas de élite, claro, ellos recibían facturas y no tenían un control total de qué deportista había tenido
los servicios de un fisioterapeuta y las pagaban sin darse cuenta. Él iba ganando dinero sin tener ningún tipo de servicio, hasta que empezaron a darse cuenta y comenzaron las denuncias. Y por esto decidieron marcharse a Celebration para huir de Connecticut. Lo que pasa que en este caso el padre Anthony no quería bajar el nivel de vida y quería seguir aparentando esa familia perfecta. Y a pesar de que con la venta de la casa de Connecticut hubieran pagado un muchísimo o parte de todas las deudas que tenían, decidieron gastarse más dinero todavía en la casa de Celebration. Digo decidieron, pero realmente no es cierto. Quien llevaba todo este cotarro era el padre, Anthony. La madre, al parecer, no sabía nada, porque investigando se dieron cuenta que ella no había comentado absolutamente a nadie, ni amigas, ni hermanas, ni a nadie, respecto a los problemas de su marido, y es bastante extraño. El 26 de enero de 2020 enviaron entonces una carta de desalojo de la casa de Celebration para sacar a esta familia porque no estaban pagando, pero en este momento ya Anthony había acabado con la vida de su familia. Podemos deducir entonces que todo esto era una estrategia en la loca cabeza de Anthony para salvar a su familia de la burla o de la vergüenza de todo lo que él había liado. Que esto me hace mucha gracia. O sea, tú la lías, pero en vez de quitarte tú de en medio, quitas a los demás de en medio, tu familia, que no tiene ningún tipo de culpa de nada, y además tú sigues con vida. Pero bueno, en fin, esto ya lo hemos visto en más de una ocasión. Sin embargo, Anthony Todd tenía todavía un secreto escondido que quizás, de alguna forma, sobre todo en el ámbito de la psicología, podía explicar el comportamiento de este ser despreciable. Resulta que en 1980 el padre de Todd, Robert, había ido a la cárcel por un complot para acabar con la vida de su madre. Robert y Loretta eran los padres de Anthony, eran padres completamente normales. Robert, por cierto, era profesor de chicos con necesidades especiales y ya os digo que era una familia bastante normal. Él creció muy feliz. Sin embargo, parecía que Robert, el padre de Anthony, pues tenía un amante y quería casarse con ella, y en vez de pedirle el divorcio a su mujer, decidió hacer un plan muy terrible. Robert se puso en contacto con un exalumno suyo, quien era Robert Shiremont, que tenía 20 años en ese momento. Le pagó $800 de la época, que era bastante dinero, y le dijo que tenía que entrar en la casa y disparar a su mujer en la cara. Y así lo hizo. Este chico, John, de 20 años, entró en la casa de quien algún día fue su profesor. Repito, su profesor de alumnos con necesidades especiales. Total, que este chico, John, entró a la habitación del matrimonio y disparó en la cara a Loretta. Ya os podéis imaginar, le disparó así. Era un calibre 32 y le destrozó la cara por completo. Ella sobrevivió, pero perdió el ojo de cuajo. En ese momento, Anthony se despertó por los gritos de su madre. En este momento Anthony fue corriendo a la habitación de su madre, quien ya os podéis imaginar cómo estaba. Él se pensaba que su madre no vivía, pero no paraba de escucharla gritar y pudieron salvarla. Ya os digo que ella sobrevivió, pero con la cara desfigurada completamente. Robert fue a juicio y ahí se demostró que todo esto estaba orquestado por él. Pero la madre, Loretta, no se lo creía. O sea, no creía que su marido fuera capaz de hacer todo esto, aunque al final con los años se dio cuenta que sí, que todo esto lo había hecho él. Loretta entonces se fue a vivir con sus hijos a Connecticut y su hijo Anthony siempre estaba con ella, o sea, no se quería separar de ella porque tenía claramente un trauma. Además, según su madre, según Loretta, Anthony tenía pesadillas horribles todas las noches. Robert pasó solamente 10 años en la cárcel y después, cuando salió, pues formó otra nueva familia y montó una consultoría. Durante los años en los que estuvo en la cárcel, su hijo Anthony nunca quiso ir a verle y durante la infancia de este, pues Robert tampoco estuvo ahí presente. Sería a partir del 2010 cuando Robert se quiso poner en contacto con sus hijos por Facebook y contactó con Anthony, con el que quedó un par de veces, pero después de esta última vez no se volvieron a ver. No se sabe qué habló y qué nada. Claro, con todo esto hay mucha gente que
piensa que quizás Anthony estaba de alguna forma influenciado por lo que tuvo que vivir en su infancia por su padre y que quizás a ver si su padre no le dijo algo, a ver si por lo que sea Anthony le contaría a su padre lo que le estaba pasando de las deudas y su padre igual le diría, mira, acaba con todo y vuelve a empezar. O sea, no lo podemos saber, todo esto son suposiciones, pero hay una pequeña posibilidad en todo esto. Volvemos entonces otra vez al momento de los hechos prácticamente. Tienen a Anthony ya en disposición judicial y para este momento lo llevan a la cárcel, pero lo tienen puesto en una especie de urna, por así decirlo, porque tienen miedo de que él se desviva con cualquier cosa. O sea, tiene un alto porcentaje de hacer locuras. Durante el tiempo que estuvo este hombre en la cárcel antes de comenzar los juicios, hizo varias llamadas desde la cárcel a su hermana. ¿Os acordáis? La hermana que estaba preocupada en Connecticut. En esas llamadas él lloraba amargamente diciendo que echaba de menos a su familia, que estaba muy triste y que todo esto había sido una medida desesperada. Decía que estaba locamente enamorado de su mujer todavía. La cosa es que meses antes de comenzar con los juicios, Anthony le escribió una carta a su padre, quien había hecho todo lo que os he contado hace un momento, diciendo otra vez que él no había hecho absolutamente nada y quien había hecho todo esto era su mujer para luego acabar con ella misma. Ya sabéis que decía que se había dado con una estocada en el estómago y que él solamente había posicionado los cuerpos. Dijo que ella tenía, Megan, la madre, que tenía problemas de tiroides, problemas de azúcar y además era depresiva y que quizás todo eso le había llevado a cometer algo tan atroz como esto. Sería entonces cuando el 15 de abril de 2022 se supo la sentencia para Anthony y el juez a cargo de este caso, que sería el juez Kent, antes de dar su sentencia dijo que Anthony Todd era un destructor. Algo que no os he contado en un principio, que me he dado cuenta, es que, por cierto, que seguro que me lo vais a decir en los comentarios, el perrito de la familia también corrió la misma suerte, cosa que no os he dicho, perdonar, durante todo esto. Total, que la condena que se le da a esta persona es de cadena perpetua y además sin posibilidad de libertad condicional. Y como últimos datos de este caso os diré que el día 1 de enero el matrimonio, o sea Megan y Anthony, hubieran cumplido pues 21 años de casados, pero claro, para ese momento Megan ya no tenía vida. Y por otro lado os diré que la casa en la que ocurrió todo esto, que es el número 202 de la calle Reserve Place en Celebration, en esta comunidad que un día fue de Disney, fue vendida el 15 de mayo de 2021 por $750.000, o sea, casi $1 millón. Que no sé quién quiere comprar ese tipo de casas, porque tiene que haber unas energías en esas casas. También te digo que muchísimas personas dicen que todo lo que pasó es culpa del mal rollo y que quizás Celebration está maldito. No me gusta pensar así, o sea, yo sí que creo que tiene que haber una energía muy turbia ahí dentro, pero no me gusta pensar así porque si pienso así le quitamos de alguna forma las culpas a este ser despreciable. Y pues hasta aquí el caso de la familia Todd. Espero que dentro de lo que cabe os haya parecido interesante. Es un caso muy duro, terriblemente duro, pero también me parece muy interesante el tema de hablar de... En este caso de Disney, porque yo os digo que hay cosas returbias. Ya algún día os haré, sobre todo TikToks, acerca de todo esto que me hace, o sea, me gusta mucho, el mundo Disney, todo lo que tiene detrás, todo lo que venden y todo lo que hay detrás, que es bastante iu. En fin, chicos, si os ha gustado, un like, un comentario y todas esas cosas, decirme qué es lo que pensáis acerca de este caso. Y pues ya sabéis que os como vuestra cara.